Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Todopoderoso esté con cada uno de ustedes y en sus hogares. Le damos la cordial bienvenida a todos los amados hermanos que se están enlazando con nosotros a través de la plataforma de Facebook Live de la comunidad Bene Israel. Que el Santo bendito sea te bendiga en gran manera, así como estamos hoy en una porción doble, es decir, este Shabbat vamos a tener doble bendición, doble verajá para cada uno de nosotros. Que el Santo bendito sea multiplique la aljaba, la parnasa en tus hogares, y sobre todo si has tenido algún padecer, alguna necesidad en esta semana, que el Santo bendito sea conforme a su voluntad, orando, y que el Santo bendito sea traiga refuá shelema sobre tu vida, sobre tu mente y sobre tu cuerpo, espiritualmente y físicamente. Damos pues un día más de bendición, porque el Eterno nos permitió que abriésemos nuestros ojos y estar contando de sus maravillas en nuestras vidas. Que hoy un día muy importante para nosotros, porque estamos estudiando el ciclo anual del estudio de la Torá. Hoy nos toca la porción número 39, Jucat, estatutos y preceptos significa, y la porción número 40, que es Balak, el devastador. Solo estamos viendo en el libro de Número, capítulo 22, el libro número, versículo 19, 1, hasta el capítulo 25, versículo 9. Esa es nuestra porción que nos corresponde. Tanto para la porción de Jucat nos corresponde la Haftará, el libro de Jueces, capítulo 11, versículo 1 al 33. Y la Haftará con referente a Balak nos corresponde el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 6 al 6-8. Y la porción del Brit Hadashah nos corresponde directamente de el emisario Juan, capítulo 11, versículo 1 hasta el capítulo 14, versículo 31, que cerramos con la porción de Balak. Es muy interesante. Esta es una de las porciones de la Torá muy enigmáticas, y en la cual el hombre no entiende el análisis exegético de la comprensión de los secretos de la Parashá Jucat. Recordemos algo muy importante: mandamientos Jucat, Jukim, son mandamientos que no tienen una explicación lógica para el ser humano, más esta porción, para muchos, poderla entender como esta es lo que significa la vaca roja o la pará adumá, o lo que impurificaba al que estaba purificado, y su significado en sí, porque vemos mucho simbolismo dentro de esta porción semanal. La importancia en sí no es el simbolismo, sino lo que Hashem quiere o ha mandado hacer o que hagamos, sin importancia que no entendamos. Que lo que hagamos, porque los resultados serán siempre beneficiosos, y en todo simbolismo hay un mensaje individual o colectivo, como vemos en esta porción. Interesante. Quiero hacer un resumen de esta porción porque nos lleva muchos elementos en sí. Dice: Moshe se le enseña las leyes de la vaca roja o pará adumá, cuyas cenizas purifican a una persona que fue contaminada o expuesta al exponerse en contacto con la muerte o un cadáver, y purifica al que está impurificado. Después de 40 años de estar en el desierto, el pueblo de Israel acampa en el desierto de Sin. Miriam muere, fallece, y el pueblo queda sin agua, porque los méritos de Miriam eran dados por el agua, y por lo tanto luego de su muerte el pueblo queda sin agua,
y sediento. Hashem habla con Moshe y le dice que le hable a la roca o a la piedra y le manda a dar agua. Moshe se aira con el pueblo, le llama rebelde a los israelitas y levanta su mano y golpea a la roca. Salen muchas aguas de la roca, pero Moshe es informado de parte del Eterno que ni él ni su hermano Aarón entrarán a la tierra prometida, Israel. Esto no cambiará la perspectiva de lo que dice literal la Torá para nuestra mayor comprensión en los secretos de la Torá. Aarón fallece, muere en Or. Ayar y su hijo Eleazar lo sucede en el puesto de sumo sacerdote para ministrar en la presencia del Eterno al pueblo. Serpientes venenosas atacan el campamento israelita luego de otras erupciones de descontento en los cuales la gente habla en contra de Hashem y en contra de Moshe, su líder. El Eterno manda a Moshe a colocar una serpiente de cobre sobre un palo de alto, y todo el que observa hacia lo alto será sanado. El pueblo canta una canción en honor al pozo milagroso que le proveyó agua en el desierto. Moshe lidera al pueblo de Israel en las batallas contra los reyes emoritas, Sihón y Og, que ellos impiden el paso al pueblo israelita por su territorio y conquistan su tierra, que se encuentran al este del río Jordán. Este es básicamente lo de la porción Jucat. Hay tantos elementos, pero dentro de esos elementos hay un simbolismo que es muy importante para nosotros. Poder comprender, entender hoy en el siglo XXI estos simbolismos que se volverán a repetir cuando salga la 10ª vaca roja, es decir, la vaca parada Dumá, en la cual cuando nuestro Melech HaMashiach venga a este mundo presente. En esta porción vemos un secreto que no es revelado para todo el mundo. Su comprensión, puesto que ni aún el hombre más sabio, que es el rey Salomón, no pudo comprender el razonamiento de esta ley de la vaca roja o parada Dumá. Pero el Eterno solamente a Moshe Rabeno le revela la razón divina detrás de la vaca roja. Nos podemos preguntar por qué solo a Moshe el Eterno le reveló la razón, y es tan sencillo, mis amados hermanos, porque existía una relación tan especial, existía una relación tan íntima y estrecha entre Pará Dumá y Moshe Rabeno. ¿Y cuál era esa relación entre ambos? Es debido a que la parashá Pará Dumá, o vaca roja o vaca lazana, aparece por la expiación por el pecado del becerro de oro. Por esta desconexión vino la purificación a través de la muerte. Y esta porción semanal nos enseña a todo el mundo que no importa cómo está tu camino, de obstáculos, desafíos, dificultades y fallas, siempre el Eterno nos envía la cura, es decir, la sanidad. Toda enfermedad antes de suceder, Hashem nos envía la cura, siempre su remedio antes de la situación. ¿Qué significa esto? Que antes que el Eterno provoque una enfermedad, Él ya ha mandado la vacuna, es decir, ya ha mandado el antídoto para tu sanidad y mi sanidad en medio de las circunstancias que nosotros podemos estar aconteciendo o viviendo, de acuerdo a las circunstancias o a las consecuencias que podemos estar nosotros provocando de acuerdo a nuestras acciones en este plano físico para nuestro prójimo o para el Eterno. Es decir, nuestra relación íntima con el Eterno muchas veces se ve desconectada por ciertas consecuencias, por nuestras transgresiones, igual como actuamos con nuestros prójimos. De esa misma manera tenemos que prepararnos, y esa forma va a venir eventualmente a través de un grado de una enfermedad en la cual antes de que provoque el Eterno la enfermedad, ya el Eterno ha provocado la vacuna, la cura a tu dificultad y a la mía. Lo observamos como Hashem le muestra
Este mandamiento a Moshe para que sea utilizado luego como antídoto o remedio para la impurificación en medio de la exposición o contacto de la muerte. Era una vaca que no tenía que tener ningún defecto, ni un pelo de otro color, ni que le haya puesto yugo para el trabajo de arar, porque esto delimitaría su efecto y su misión que el Eterno haría a través de esa ceniza. Se le sacaba fuera del campamento para sacrificar, es decir, la vaca roja. Una de los hijos de Aarón la quemaba junto con varios elementos como madera de cedro, hisopo y lana carmesí. Él pasaba luego a una urnita distribuida en el templo a los levitas y a los coaní para su utilización entre los que administraban el templo y el pueblo. Se mezclaban las cenizas con agua. Estas aguas tenían el poder de purificación para cada una de las personas que estuvo en contacto con la muerte. Este método era como un antídoto o una vacuna para el efecto del contacto de la muerte. La vaca roja tenía específicamente ese color rojo porque tenía el contacto de la muerte, y el color rojo simbolizaba violencia, sangre, y por lo tanto hoy todos nosotros, tanto como los no judíos como los judíos, estamos contaminados porque de alguna manera hemos tocado a algún muerto o hemos tenido algún contacto con la muerte, o a alguien que ha tocado a algún muerto. Por lo tanto, Hashem nos envía a todos un regalo tan maravilloso en medio de nuestra impurificación para purificarnos, puesto que el Eterno siempre envía esta porción semanal de Jucat en el mes de Tamuz, previo a antes del 17 de Tamuz o el ayuno del 17 de Tamuz, para que nos preparemos y en estas 3 semanas, que son semanas difíciles y negativas en la historia para nuestro pueblo de Israel, previo al 9 de Ab o Tish B'Av en el 5º mes y en el ayuno del 17 de Tamuz, tengamos esa preparación, ese cuidado que nosotros debemos de tener para que estas 3 semanas después del 17 de Tamuz tengamos esas 3 semanas de preparación, de rigurosidad, es decir, de tener ese sigilo de sabernos comportar, sabernos ver los mandamientos, saberlo ejecutar sin tener una transgresión en medio de estas 3 semanas. Tengamos esa preparación y purificarnos, amados hermanos, de todos esos aspectos de la muerte, y nos purifiquemos a través de la lectura de la Torah de esta semana con la Parashá Jucat. Y si la importancia de esta semana nos puede dejar de ir a tu congregación, a tu sinagoga, a tu quejilá, porque tenemos, mire, no hay ninguna casualidad. Por primera vez tenemos casada la Parashá Jucat con la Parashá Balak, 2 parashá que tienen que ver con ciertas consecuencias, purificación y muerte. Muerte representa desconexión con el Eterno en nuestras vidas. Y a tu comunidad, no puedes dejar de ir a tu comunidad en esta porción, a leer esta porción de la Parashá Jucat y Balak, para que nos desconectemos de todas las impurezas y más del contacto de la muerte. Este es el secreto de la Parashá, que cada una de ellas tiene un secreto y poder de liberarnos, inclusive sanarnos, restaurarnos, rectificar y purificarte, porque cada una de ellas tiene una intención para tu vida y la mía, y debes descubrirla a través del discernimiento de ellas para tu vida. Por lo tanto, a leer y escudriñar esta porción para vacunarnos con todo tipo de muerte,
tanto muerte espiritual como la pérdida de un negocio, la pérdida en el matrimonio, pérdida espiritual en la desconexión con el Eterno, la pérdida del conocimiento, la pérdida de la sabiduría y todos estos ámbitos de pérdida que nosotros podemos tener, tanto el económico, tanto la pérdida de la salud, que puede estar reflejada en estos ámbitos. Por eso no podemos desconectarnos de ir a tu congregación, a tu quejilá, a tu sinagoga, para que tú puedas vencer y purificarte y sanarte de toda esta desconexión que referente con la muerte, mis amados hermanos. Esta porción es contra de todas las negatividad de nuestra vida, más con situaciones pasadas y difíciles que siempre pasan por estar en vicisitudes, en ciertas interrogantes que vamos a ver en este mes de Ab, en el quinto mes, previo que estamos en el mes de Tamuz, y tener una conciencia elevada, cauterizando nuestro entendimiento en la Torah. Siempre me han hecho una pregunta muy interesante de parte de personas con esta labor, trabajo, llamémosles humanitario, es un tipo de trabajo humanitario y de bondad. También tengo que trabajar, dice, en esta labor, dicen ellos, de preparar a los muertos, con aquellas personas que trabajan en la morgue y trabajan con preparar a los muertos, sacar a los muertos, o personas que trabajan en la morgue. Están ellas siempre contaminadas debido a que ellas están expuestas constantemente con la muerte. La pregunta, amados hermanos, es muy interesante. Tal vez alguien de tu familia o tú estás trabajando en este tipo de labores en un hospital, en la morgue, o te has dedicado a preparar muertos, puesto que esta porción conlleva tener no una expresión lógica del entendimiento, pero es muy simple esta labor de que nuestros sabios y pueblo judío les llama a todos ellos sociedad sagrada. Es decir, este tipo de trabajo que ejerce esta persona es una sociedad sagrada, porque todos ellos que se dedican a la preparación del cuerpo antes de ser enterrado, lo que nosotros le conocemos como levayá en hebreo, tienen grandes méritos por su labor de mucha honra delante del Eterno. Entonces en ellos no hay contaminación y por lo tanto no hay impurificación. Y hasta el día de hoy se considera uno de los mandamientos más elevados. Y también nos podríamos preguntar, ¿por qué ellos no quedan contaminados si al final tocan un muerto al prepararlo? Simplemente, hermanos, el secreto está en la palabra Jucat, estatutos y decretos. La verdadera contaminación es cuando caemos en acciones de desconexión con nuestro Creador. Y algunos de esas desconexión hoy en nuestros días, amados hermanos, es cuando nos enojamos, nos airamos con nosotros mismos o con el prójimo, y no acudo al antídoto de la vacuna para purificarnos, que es la verdadera conexión con nuestro Creador. Cuando reaccionamos a un insulto, no ayudamos al prójimo. Cuando hay oportunidad de hacerlo, cuando nos callamos y nos decimos cosas agradables, alegres, que tenemos que decirle a otras personas, cuando hablamos lashon hara, amados hermanos, cuando le damos paso a la mala inclinación y no controlamos nuestros propios instintos, cuando tenemos el orgullo y el ego muy elevado y creemos que solo nosotros existimos en este mundo y nadie puede hacer lo que yo hago, cuando no tenemos un uso adecuado del poder y abusamos de él y subyugamos al prójimo y le esclavizamos y mucho más de todo esto,
que hemos mencionado, y por ello el Eterno nos envía la Parashá Jucat para purificarnos y tener el antídoto, la vacuna y el poder de descontaminarnos y poder vacunarnos con todas las situaciones difíciles y negativas que se nos presenten en la vida como retos para vencer la maldad en el mundo, mis amados hermanos. Y que el juicio del Eterno sea benevolento para nosotros y las naciones del mundo entero, y vencer esas clipot, esas cáscaras de impureza, tanto el hombre como en el mundo entero. Por ello vemos una conexión íntima con Moshe y ahora con nosotros, para que nuestra conciencia esté despierta a nuestras acciones y a nuestras obras. ¿Qué quiero decir con todo ello, amados hermanos? Porque en muchas ocasiones tenemos esa fuerza para enojarnos y hacerle algo a alguien sin tener la oportunidad de la misericordia. Es decir, nos llega a entender que tenemos oportunidad de eliminar ese mal juicio que podemos causar al no tener ese control cuando le gritamos a alguien. ¿Cómo insultarlo a alguien cuando no sabemos responder, o cuando no sabemos actuar delante de alguien, o cuando, amados hermanos, debemos de ayudar a corregir a alguien en público para bajar el grado de su conciencia delante del Eterno y corregirlo con amor y humildad? Y al final llevar cautiva todas estas negatividades enfocadas siempre a hacer el bien, mis amados hermanos. Esa es la clave, mis amados hermanos, cuando nosotros venimos y hacer el bien en medio de todas las dificultades, todas las áreas negativas que nosotros venimos constantemente trabajando en nosotros. Cada quien, amados hermanos, sabe cuál es el área negativa. Cada quien sabe cuál es su lucha día a día. Cada quien sabe cuál es su negatividad. Cada quien sabe cómo está corporalmente, mentalmente y espiritualmente delante del Eterno y delante del prójimo. El acto del comportamiento de nosotros es actuar y hacer el bien, desconectarnos de la muerte y conectarnos con la vida. Hashem es la vida. La muerte es todo aquello que nos desconecta del Eterno. La ira, el orgullo, el ego, la soberbia, el ser iracundo, el vengativo, el ofensivo, el mentiroso, todo aquello que nos desconecta de la vida es muerte, amados hermanos. ¿Y cómo vencer esas áreas negativas? A través del bien. Y Yeshua dijo unas palabras muy interesantes sobre esto: vencer el mal a través del bien. Esto es muy interesante para nosotros, porque en nuestros mundos, hoy en día en el siglo XXI, esa área de comportamiento es difícil. Llevar y traer el bien para corporar, es decir, eliminar el mal, es muy difícil para nosotros, mis amados hermanos. Y es ahí está la clave de poder entender esto. Cuando nosotros venimos y vencer el mal a través del bien, pero hoy en día en el siglo XXI tenemos esa gravedad. ¿Dónde tenemos esa gravedad? El orgullo, el ego, la soberbia limita que nosotros podamos corregir esos caminos en nuestros días. Allí viene algo muy interesante y nos conecta con la Parashá Balak. La Parashá Balak es del devastador. Esta es una de las porciones semanales muy interesantes para nuestros días, ya que Hashem convirtió, amados hermanos, y ahí está la conexión verdadera, las maldiciones, las partes negativas, la parte de la muerte, las convirtió en bendiciones que representan la vida. Esa es la forma que tenemos que vencer la muerte nosotros. Convirtió las maldiciones que Balak quería a través de Bilán pronunciar para aniquilar y destruir al pueblo de Israel, pero vemos que todas ellas se convirtieron en la más hermosa
y bellas bendiciones milagrosas, ya que el pueblo de Israel no estaba consciente de ninguna de ellas. El pueblo de Israel no sabía que le estaban maldiciendo. Ellos no estaban conscientes de ello, pero su estado en obediencia, y esto es lo que tú tienes que hacer hoy, el estado de tu obediencia y permanecer guardando los mandamientos, les permitió que Hashem mismo revirtiera esas maldiciones sin fuerza. Porque si tú estás en obediencia, cumpliendo los mandamientos, constante en la oración, en la tefilá, constante estudiando la Torah y constante dándose de acá, todo esto influirá y tendrá un efecto, en vez de negativo, tendrá un efecto positivo en tu vida, en que este Shabbat tenemos la fuerza para convertir lo malo en bueno. Y la pregunta que nos lleva a esta interrogante es: ¿cómo podemos lograr esto en nuestra vida hoy? Hoy hay que pedirle a Hashem que todos nuestros problemas, dificultades, errores en la vida se resuelvan con su ayuda y se conviertan en bendiciones en nuestras vidas. También tenemos que estar claros y visualizar nuestros problemas como oportunidades de crecimiento y de elevación, como niveles espirituales personales, mis amados hermanos, y ver siempre a toda persona como gente buena, como gente bondadosa y valiosa. Al nosotros ver como a todas estas personas como personas valiosas y con buenos ojos, y tener como buenos aún a todos aquellos, aunque no lo fueran, todo esto causará un efecto celestial en nuestras vidas piadosas, mis amados hermanos. Que Hashem nos vea con la misma manera y transforme nuestras dificultades, nuestros problemas y desafíos en alegrías y bendiciones. Por ello vemos en la porción semanal, en el libro de Números, capítulo 24, versículos 5 y 6, dice algo muy interesante. Cuán hermosas son tus tiendas, es decir, hoy en día, cuán hermosas son tus sinagogas, cuán hermosas son tus comunidades, tus congregaciones, oh Jacob, dice, tu habitaciones, oh Israel. Como arroyo están extendidas como huertos junto al río, como aloe plantado por Hashem, como cedro junto a las aguas. Y en hebreo, mire qué interesante, dice, mire qué interesante en hebreo, Mahotujo oleja Jacob miskenoteja Israel. Qué interesante en la traducción, que fue lo que Bilán encontró y vio a través de la visión de Hashem, quien vino su espíritu, su rúa sobre Bilán. Y la pregunta para nosotros, ¿qué fue lo que vio Bilán? Porque él vio, cuando él dijo esto en hebreo, Mahotujo o aleja Jacob miskenoteja Israel, ¿qué fue lo que vio Bilán? Dice la Gemara en el Midrash Rabbah que lo que vio y encontró, que las tiendas, las comunidades y las sinagogas, por así decirlo, hoy en día no estaban una enfrente de la otra, porque es nuestra primera visión que tenemos aún cuando nosotros miramos una habitación, una tienda enfrente de la otra. Una frente a la otra es cuando la construyen, y esto cuando se están construyendo, estamos viendo los vecinos, nos dañan la vista, porque lo primero que veo es la casa de mi vecino enfrente, y en muchas ocasiones es una molestia para nosotros, porque en muchas ocasiones hay envidia, creamos los celos en nuestros corazones de lo que estamos viendo la casa de nuestro vecino, porque muchos dirán que si, otros dirán que no dirán, porque ellos vemos que Bilán, abierto sus ojos, vio algo sorprendente, dice la Gemara,
que la casa de Jacob no estaban construidas una enfrente de la otra, sino que estaban una al lado de las otras, unas al lado de las otras, para no molestar y no envidiar al vecino y no estar pendiente y haciendo la shon hara con los vecinos, estar visualizando y viendo actos de mal de ojo o haciendo actos componentes de mala lengua, es decir, de lengua maledicencia o la shon hara. Y la expresión de Bilán fue que bello y hermoso es la conducta de Jacob, dijo él, que nadie quiere molestar ni siquiera envidiar a su propio prójimo. Por ello debemos, mis amados hermanos, preocuparnos hasta hoy, construir nuestras casas que no estén frente a la otra, para que nadie moleste a sus vecinos. Por ello Jacob no construyó ninguna casa frente a la otra, para no traer peleas, para no traer confusión, para no traer envidia entre ellos. Esa es una bella conducta ejemplar, que cada quien cuando construya piense siempre en hacer el bien al otro, es decir, hacer el bien a nuestro prójimo. Cada uno de nosotros no venimos a la comunidad, no venimos a la sinagoga, no venimos a la congregación pensando cómo yo puedo beneficiarme del otro. No, nunca venimos a la comunidad para eso. Yo no vengo a la comunidad para ver qué es lo que está haciendo mi hermano. No vengo para ver qué está haciendo mi hermana, o qué es lo que no está haciendo, o qué es lo que trae, cómo viene vestida, porque esa ropa me gusta, porque ese equipo que trae me gusta. Nosotros no venimos para eso a la comunidad, no venimos para eso a la congregación, no venimos pensando en qué sacarle un beneficio a nuestros hermanos, sino que pensamos siempre en hacer el bien. ¿Qué puedo yo hacerle a mi prójimo más el bien? Esto es algo súper grandioso, que todos tengamos ese pensamiento y actuemos así siempre. Imaginémonos que lo primero que pienso cuando entro a la comunidad y bien le puedo yo hacer el bien a nuestros hermanos. ¿Cómo puedo yo correr a conseguir una silla para que se siente? A conseguirle un lapicero o un papel para sus apuntes, o pasarle un vaso con agua para cuando tenga necesidad y le dé sed de tanto hablar y pueda beber ella o él agua. ¿Qué bien puedo yo hacerle y correr a hacerle un bien siempre a mi prójimo? Cuando en mi vida estoy en el trabajo o en otra persona, de ahí el vehículo, ver qué es lo que necesita mi prójimo. Por eso en hebreo dice, Majotujo aleja Jacob miskenoteja Israel. Ese es nuestro corazón, como el corazón de Jacob. Esa es una persona grande en el reino, en el Mahut de Hashem, que cada día piense en hacerle el bien al prójimo. Ese sería nuestro corazón. Hoy en día la bondad rebosa el corazón de la persona. Eso es lo que dijo Bilán, amados hermanos. El que tiene eso, no hay forma que le recaiga algo negativo en su vida. No hay maldición que le caiga a esa persona con este corazón bondadoso. Por ello, Bilán quiso maldecir al pueblo de Israel, pero cuando él vio todo esto, mis amados hermanos, él dijo, no hay forma que yo pueda maldecirlo o desearle algo malo, porque Israel siempre le desea el bien a su prójimo. Por ello Bilán dijo, no le puedo sacar el mal o hacerle el mal. Y es allí que el mal se volteó y se revirtió en bendición, porque su corazón es tan bueno que le deseó el bien a todo su contorno. Israel siempre le deseaba el bien a todos los pueblos que estaban
contornos a ellos. Y esto es muy interesante. Independientemente que los pueblos, las naciones sean enemigos y se hayan unido, porque aquí miramos después que dos enemigos se unieron contra Israel, porque tanto Moab como Bilán, que eran madianitas y moabitas, habían tenido una guerra recientemente y dos enemigos se unieron para llevarle la guerra a Israel, amados hermanos. Esto es muy interesante, aunque sean tus enemigos, no porque te los haya ganado, porque les hiciste algo malo, sino por la envidia que ellos tenían, por el odio gratuito que ellos tenían hacia Israel, por el temor, el miedo. Creían que Israel iba a quitar su tierra. A Israel no le interesaban las tierras de Moab ni las tierras de Madián. Cada uno tenía su tierra. Israel iba a conquistar la tierra de Israel, que era Canaán, no Moab ni no Madián. Por eso es que, como ellos le deseaban el bien a todos, y que nada negativo yo pueda decretarle, dijo Bilán, y eso es la verajá, la bendición, la máxima bendición que nosotros como pueblo podemos tener, es que toda persona que se dedica a hacer el bien al prójimo, a hacer el bien al prójimo y se convierte en una persona buena, tendrá la bendición de Hashem. Por ello que hoy, a través de esta porción, y tú tienes esto, se te revertirán todos los males decretos que te han infundado hasta el día de hoy. Mal de ojo, sortilegio, y tus enemigos se convertirán en bendición, y que este vehículo se nos cumpla a todos nosotros. Todo este versículo y vehículo de conducción se conviertan y se cumpla a nosotros, a nuestros hijos, familia y nuestra nación desde ahora y adelante, mis amados hermanos. Pero la obligación es de todos nosotros hacer el bien a nuestros prójimos, aunque el prójimo no nos pague bien. Vencer el mal con el bien. Quiero empezar la narrativa de esta enseñanza con una historia muy interesante de nuestros sabios, que comprenderemos los propósitos de Hashem en nuestras vidas y entenderemos cómo Hashem obra en nuestras vidas cuando hacemos el bien a nuestro prójimo. Y esto es interesante porque quiero compartirte esta narrativa o esta historia, porque nos ayudará mucho a nosotros en el siglo XXI, más aquellas personas que están predispuestas siempre cuando escuchan algo que tal vez no entienden y malinterpretan, y al final, como eso tú te deseaste, eso te viene, y muchas veces tal vez no era eso de parte del Eterno que te iba a venir en tu vida, pero tú lo deseaste, tú lo anhelaste, tú lo proclamaste y tú lo ejecutaste en tu vida, porque el simple hecho entendiste equívocamente el concepto de Dios en tu vida. Y esto nos va a ayudar mucho a nosotros. Dice, en esta porción semanal se nos narra un acontecimiento de Balac y Bilán. Balac, rey de Moab, quien era descendiente de Lot, del sobrino de Abraham, quien quiere maldecir al pueblo de Israel por intermediario de Bilán, quien ofrece todo tipo de regalías y prebendas por sus palabras en contra del pueblo de Israel. Quienes en la traducción judía se dice que Bilán tenía un nivel de profecía igual que Moshe, dicen en la traducción judía. Pero vemos en la escritura que no hay un texto que nos corrobore que lo llame Nabín, es decir, profeta, sino la escritura lo llama mago, ilusionista, etc. Que Bilán tenía un nivel de comunicación con Hashem, y es que ahí que la comparan con Moshe como la antítesis de lo que era Moshe, porque el nivel de profecía de Moshe lo utilizó para bien, mientras que Bilán la usó para el mal. Aquí vemos la diferencia, pero era un hombre con un potencial increíble, amados hermanos. Tenía una gran capacidad y fue un escogido del Eterno entre las naciones. ¿Qué quiero decirte con esto?
tenía un potencial espiritual de parte del Eterno, pero lo usó para el mal. Por ello vemos hoy, amados hermanos, muchos creyentes en la congregación que tienen mucho potencial espiritual, mucho, pero lamentablemente hoy escogen el camino del mal, el camino equivocado. Personas que tienen un potencial, una visión, una percepción, un discernimiento en las cosas espirituales, pero lo usan para el mal. Y eventualmente, como Bilán, se van detrás del dinero y el honor propio, la honra propia. Y aquí vemos que en esta situación la recompensa viene del ser humano. ¿Venía de quién? La recompensa venía de Balac, no venía de lo alto, no venía del Eterno. Y Bilán, y no viene del cielo del Eterno, su recompensa, porque vemos que Balac ve este potencial directamente en Bilán para maldecir, y lo llama con grandes prebendas, porque este rey de Midian estaba aterrorizado porque había escuchado lo que Israel había hecho con aquellos pueblos que se habían convertido en enemigos de Israel, como vemos en el libro de Números, capítulo 22, versículos 2 y 3. 22, versículos 2 y 3, dice así: y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque eran muchos, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. De aquí vemos cómo las maldiciones no pudieron ser pronunciadas, sino se les revirtieron en bendiciones, se les convirtieron en bendiciones cada una de ellas. Esto es tan importante que cuando hay una unidad, es decir, nosotros estamos de parte de Hashem y Hashem está de parte de nosotros, ninguna, amados hermanos, ninguna maldición puede penetrar en nuestras vidas, puede traer a cualquier brujo hoy en día que quiera, cualquier persona, al hechicero pueden traer que ustedes quieran, en fin, la bendición va a entrar en nuestras vidas. No lo digo yo, sino está escrito de parte del Eterno en su pueblo, y a nuestros antepasados Abraham le dijo: bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Es decir, todo aquello que hoy, hasta el día de hoy, conspiran en contra de nosotros, en contra del pueblo de Israel, Hashem lo va a revertir para bien. Porque por ello Rab Shaul, Pablo dijo algo muy interesante: todas las cosas obran para bien los que aman a Hashem. Todas las cosas son para bien los que aman a Hashem. Todo lo malo que procuran hacerte a ti, Hashem lo revertirá para bien. Pero aquí está la clave de todo ello. No como lo hacen hoy en día, declarando, profetizando, proclamando, gritando. Hoy en día, personas sin autoridades, sin tener una integridad, sin tener valores, sin tener ética, sin tener conocimiento en la Torah, sin tener conocimiento que era un profeta en la antigüedad, sino aferrados en la obediencia a la Torah de Hashem. Aquí no hay que las cadenas, que el hilo rojo, que tantos amuletos, cosas que inventamos hoy en día. Nada de esto es sino la protección divina de Hashem. Es la que resiste y repele todas estas maldiciones y conspiraciones en contra de nosotros y en contra del pueblo de Israel, mis amados hermanos. Por ello tenemos que tener mucho cuidado con personas como esta, que están en el mundo hoy engañando al creyente
por medio de manipulaciones de sus sentimientos, de sus emociones y necesidades, como Bilán y Balac, quien no pudo maldecir al pueblo de Israel, pero al final él aconsejó al rey y reveló cómo podrían hacer caer al pueblo de Israel en la idolatría, mediante la prostitución, con las mujeres moabitas, las cuales eran unas costumbres naturales en ellas, en este pueblo, la idolatría del pueblo madianita, la cual era una costumbre natural en ellos, por costumbres ancestrales. En pocas palabras, cuando estamos en la obediencia y la protección de Hashem, el enemigo no va a descansar y va a tratar y va a buscar aquel punto débil o punto vulnerable, un punto de quiebre, y es ahí que tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar con los ojos abiertos, tenemos que estar preparados y con los ojos abiertos a todos estos eventos, porque aunque las maldiciones fueron revertidas en bendiciones, pero después vino una tentación muy, pero muy fuerte para el pueblo. El creyente común, quienes no pudieron resistir esta provocación o esta tentación de las mujeres madianitas, y la pregunta que nos debemos de hacer hoy, ¿aconsejado por quién ellos fallaron? Por aquel que se sintió perdido por todas esas recompensas materiales que le ofreció Balac a Bilán, le ofreció precio, le ofreció honor, riqueza, pero como no pudo el profeta, en su mala inclinación, en su Yeser Hará, se dejó llevar por el amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Amados hermanos, van a haber hermanos afuera, va a haber hermanos dentro de la congregación que te van a ofrecer honor, te van a ofrecer dinero, te van a ofrecer prebenda, te van a ofrecer un sinnúmero de cosas que en su momento, cuando la persona no está bien sólida, va a tener estos graves problemas y te va a tentar y vas a caer por lo débil que estás, porque no estás preparado en la Torah, no estás capacitado en nada lo que tiene que ver con la estructura de la escritura y toda esta preparación de la tefilá, la sedaká. No estás en el eterno y esto vas a ser vulnerable en tu vida. ¿Qué hizo Bilán? No pudo maldecir, pero si te puede dar un consejo, este malvado te puede dar un consejo, te puede dar un secreto y le relata que Israel vivió en Egipto en medio de mucha idolatría, en medio de muchas perversidades inmorales, y le dijo: yo sé que por ese lado podemos derrotarlos a ellos y quitarle la protección del Eterno, es decir, su bendición, y así puede ser destruido el pueblo de Israel. Y fue así como todo esto sucedió, a compartir entre ellos una copa de vino, y se dejaron seducir por tantas mujeres, y siguió de último en último hasta finalizaron, comieron de las prebendas a los ídolos, celebrando. ¿Y qué sucedió? Terminaron arrodillados en medio de la idolatría y pecaron en todo lo que tiene que ver con la inmoralidad sexual. De estos dos pueblos, Hashem quitó su protección. En esta porción hay grandes enseñanzas y moralejas que no debemos descuidarlas, como dice Rachaúl. Pablo a la congregación en Galacia le dijo: el que esté firme, mire que no caiga. El que esté firme, tenga mucho cuidado, porque donde hay un gran nivel de santidad, ahí es donde más ataques va a haber, es donde más ataques vamos a enfrentar, y el que es más débil, a ese lo dejan tranquilo sin hacerle nada, porque a ellos lo tienen atado, controlado, sujetado
como un títere, jalándolo de un lado para el otro. Pero donde hay un gran nivel de santidad, allí donde habrá más ataque, habrá más pruebas, enfrentaremos y mucho más en este tiempo que estamos viviendo, mis amados hermanos. Estemos preparados, estemos apercibidos, como dijo Rab Shaul. El pueblo cayó en esa trampa, Hashem le quitó su protección y vino como consecuencia la plaga, mis amados hermanos. Nos narra el Talmud que había llegado un erudito, un rabino sabio, justo, hombre de bien, y alentados y alegres por esta visita que había llegado este sabio al pueblo, un rabino llamado Shimón, que vivía en esa localidad, sugirió a su hijo que fuera donde estos hombres sabios, donde este rabino, por una bendición, porque era una costumbre de que siempre a los rabinos se les pide una verajá, una bendición, porque esto es muy importante, es una costumbre de nuestro pueblo de Israel, y hasta hoy nosotros lo podemos hacer, pedir una verajá, una bendición a nuestros hombres sabios, rabinos, porque esto era muy común en los pueblos de Israel. Buscaban una bendición de los sabios como si fueran ellos sus padres espirituales, es decir, padres espirituales. Así lo hizo el joven y se fue a pedir la bendición, la verajá, más cuando él regresa donde su padre, después de que lo bendijeron, y lamentablemente este hijo le dice a su padre: vengo muy decepcionado, padre, vengo muy decepcionado, que en lugar, dice, de que el rabino me bendijera, me ha maldecido, le dice. Me ha dicho estas cosas, le dice. Uno, que siempre, pero que no, que siempre, dice, pero que no corte lo sembrado. Que haga entrar, pero no haga salir, dice. Que tu morada quede arruinada, pero tu vivienda temporal quede firme. Que tu pan sea consumido y que no llegue nunca a tus años de regocijo. Concluyó el hijo. El hijo miró como maldiciones esta bendición de parte del sabio, del rabino. Qué interesante, el joven, pero muy preocupado, muy decepcionados. Entonces, el padre, después de escuchar todo lo que el hijo le dijo, su padre sabio lo calmó y lo alientó y le dijo: tranquilo hijo, que esas no son maldiciones, hijo, esas son bendiciones, hijo, le dijo alegre el padre a sus hijos. Entonces el hijo se quedó muy atónito delante de la presencia del padre. Todo lo que te ha dicho pareciera para ti maldición, le dijo el padre al hijo. Muy preocupado, el padre lo alentó y le dijo: todas esas que te ha dicho el rabino, el sabio, son bendiciones, hijo, y te las voy a explicar. Lo que ellos te dijeron es esto, le dice: es que tendrás hijos y no verás tu muerte. Verás entrar a tu casa a tu nuera y no la verás abandonar a tus hijos para regresar al hogar de sus padres. A tu propia hija verás salir de tu propia casa y no la verás regresar para vivir contigo. Vivirás tanto tiempo que tu tumba familiar caerá en ruina, pero tu casa será firme y perdurará por mucho tiempo. Tu pan será consumido por una familia grande y finalmente tu mujer vivirá mientras viva tú, y no tendrás que casarte y tener el año de llevar regocijo de una nueva mujer. Por la Torá culminó el sabio padre Simón diciéndole esas palabras a sus hijos. Nos damos cuenta, amados hermanos, lo que este hijo estaba pensando,
que era una bendición la que él buscaba, y cuando lo bendijeron los sabios, los rabinos, él creyó que era una maldición, pero después el padre sabio le dijo, no, eso no es una maldición, es una bendición. ¿Cómo una maldición se revierte en una bendición? Muchas veces, amados hermanos, a ti te ha pasado que te han dado una verajá, una bendición, y tú has creído hasta el día de hoy que es una maldición, y por tanto has anhelado, has deseado, la maldición te ha venido eso, porque tú no has confiado en el Eterno y no has encontrado a alguien que tenga la bendición y convierte y revierte una maldición en una bendición en tu vida. Qué importante es saber escuchar, mis amados hermanos, pero es más importante entender lo que se dice. Muchas veces nosotros escuchamos algo, pero lo malinterpretamos y lo llevamos, mis amados hermanos, a entender cosas que verdaderamente queremos escuchar y están en nuestro corazón. Aquellos que luego nos justificamos con los malentendidos. Aquí hay una gran enseñanza en nuestra vida, porque tan importante es escuchar al Eterno, y recordemos, al escuchar al enviado del Eterno y honrarlo y respetarlo, es como estar escuchando al Eterno mismo. ¿Qué quiero decir con esto, mis amados hermanos? Cuando no tenemos un entendimiento al saber escuchar al enviado, podemos tener una mala interpretación, los designios de Hashem en nuestras vidas, como pasó aquí en el caso con el hijo de este también padre sabio. Pero al final pudo equivocarse él, pero supo este hijo escuchar a su padre, el sabio Simón, y pudo tener una buena actitud y captar la sabiduría del enviado como portador del mensaje que interpretó su padre, y entendió que para él, al justificarse en un futuro, pudo obtener, mis amados hermanos, la bendición. Es decir, se revirtió no lo que Hashem le tenía preparado para él, sino lo que él le había malinterpretado a los rabinos, y pudo entender la verdadera bendición que venía de lo alto, del Todopoderoso, para su vida y para toda su descendencia, como recompensa de su obediencia y servicio al Eterno en el Espíritu, en el Ruach, de Behemet, de verdad, pudo este hijo escuchar y captar verdaderamente el mensaje del Eterno. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, hoy estamos escuchando el verdadero mensaje del Eterno? No es lo que yo quiero, no es lo que yo anhelo o lo que yo pienso que es, sino cuántos de nosotros estamos aprendiendo a callarnos y a saber escuchar y ver qué es lo que Hashem quiere de mí. Porque Hashem no quiere una maldición para tu vida. Hashem siempre viene con una bendición para tu vida. ¿Cuánto estamos aprendiendo a escuchar y cuánto estamos aprendiendo a obedecer al enviado que el Eterno ha mandado, y muchas veces lo hemos malinterpretado? ¿Cuál es la comparación, amados hermanos, en esta historia con Bilán? Porque ya su corazón se había dañado mucho por el juicio, por el deseo, la codicia y el amor al dinero y el honor de los demás hacia él. Aunque Hashem le puso una bendición para el pueblo de Israel, porque le dijo, no puedes maldecir al que ya es bendito. Él con todo esto no pudo, porque en su corazón ya había lo opuesto. En otras palabras, cuando él estaba bendiciendo con su propia boca al pueblo de Israel, en su corazón había escondido una maldición para el pueblo de Israel. Y muchas veces esto pasa, amados hermanos. Hay personas dentro de la congregación que te van a decir, te bendigo, pero por dentro muchas veces hay una maldición guardada para ti, y te pueden estar decretando una maldición a escondida sin que la persona lo sepa.
Esto sucede mucho en nuestros días. Muchos creyentes bendicen a su prójimo, al hermano de su comunidad, de parte de Hashem, pero dentro de su corazón hay guardado una maldición para su prójimo, y esto es lo que los sabios hacen referencia y es: cuídate de tu prójimo más que a cualquiera otra cosa, aún más de tus propios enemigos, aún más de tus propios enemigos. Y la pregunta es: ¿cómo nos podemos cuidar de este tipo de personas si lo que dijo fue dicho para bien o para mal? ¿O cómo podemos discernir todo lo que estamos aquí y estar con lo que estamos conectados a esta hora? Con nosotros nos ha pasado algo similar, que con el pensamiento estamos diciendo una cosa y con el corazón otra cosa. ¿Verdad que sí? Nos ha pasado, amados hermanos, en más de alguna situación esto nos ha pasado. Es aquí que tenemos que escudriñar y buscar que ambos estén en una armonía, lo que pensamos con lo que está en nuestro corazón. Y cuando hay esa armonía, habrá coherencia interior y una conexión con nuestro exterior. Es ahí donde tendremos verdadera paz, la cual sobrepasa todo entendimiento. Pero, desgraciadamente, hay una fragmentación, una distorsión. No hay una coherencia en lo que hay en nuestro corazón, ni lo que sale de nuestra boca como vilán. Suele suceder más en las comunidades. Nada, hermanito, no pasa nada, dicen las personas. No, hermanito, no pasa nada, todo está tranquilo. Pero dentro del corazón de este amado hermano y de su pensamiento, no es así, no es así. Es ahí que tenemos que aprender a obedecer y a escuchar para llegar a sujetarnos en nuestras vidas, hermanos o hermanas. Si no le pareció, es mejor que se quede callado. Es mejor callar que lamentar o locamente hablar, porque si lo que voy a decir no está en orden o coherencia con lo que está dentro de mi corazón y mi razón, mejor tenemos que callar, porque estaremos evitando un mal en nuestra vida. Me sujeto y terminar como Bilán no queremos, porque Bilán proveyó a su muerte directamente. Es mejor decir: Padre eterno, ayúdame, porque quiero hablar, pero ayúdame a decir la palabra correcta sin dañar a nadie. Puedes decir la verdad en el momento, pero con delicadeza, con humildad, no para dañar a nadie, sino para solucionar y llegar a un acuerdo en armonía entre nosotros. Tenemos que aprender a quitarnos esa máscara y ser tal y como somos bajo la voluntad del Eterno. ¿Cómo comprender esos gestos, esas malas miradas de las personas que dirigen estas personas hacia nosotros? ¿Cómo saber cuál es la verdadera intención del hermano o de la hermana? ¿Cómo aprender a discernir a los demás? ¿Cómo también puede venir con hipocresía, con palabras aduladoras, a mostrar su lado bueno, pero no con una buena intención, sino a sacar provecho de ti, más de aquellas personas que nos adulan, esas palmaditas que muchas veces creemos que esas personas, porque hay algo bueno en ellas, y que tenemos que aprender, amados hermanos, hoy a discernir, porque habrán muchos que sí son verdaderos y genuinos, pero hay muchos que son hipócritas, porque critican, porque son también, amados hermanos, humanos, y tenemos errores en la vida. Es ahí que tenemos que escuchar verdaderamente para poder entender esas alabanzas de adoración cuando nos hacen y nos empopan, y más en aquellas personas que no aceptan las críticas, pero hay que ser
muy buenos oidores hoy en día. Hay que ser rápido en oír, pero lento en hablar. Para no caer como ellos, hay que aprender a revertir esa situación y aprender a escuchar para luego hablar. Es importante comprender para entender a través del escuchar. Esto es tan complejo de entender. Esto es un mar de cosas para separarnos de susurrar permanentemente. Ahí navegamos la hipocresía en barcos de hipocresías, de envidia, de buques de envidia, de indiferencias y acolorados y acorazados de odios. Esto ocurrió con Bilam, teniendo una virtud, un privilegio de la palabra de Hashem, que no solo derramó su sabiduría en él, pero este es como dijo Pablo, Rab Shaul, que el Eterno no solo es el Elohim de Israel, sino también de los pueblos gentiles. Es decir, él gozaba del favor de Dios, pero lo utilizó en una manera no correcta, como dice en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 3. Vamos a irnos ahí, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Mashiach. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no era capaces, ni soy capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y diserciones, no sois carnales y andáis como hombre. Miren qué interesante lo que dijo Pablo. Aquí hay un mensaje. Uno nunca se ve más, se ve a sí mismo. Uno ve hacia los demás en las situaciones complicadas y difíciles como prueba que se aparece demasiado en nosotros, pero en la voluntad de Hashem nosotros rechazamos eso. La pregunta es: ¿dónde está nuestro corazón, nuestro amor hacia el Eterno, hacia su voluntad o hacia mí mismo, mis deseos, placeres egoístas de satisfacerme yo mismo? Es ahí donde se prueba nuestro corazón. En el caso de Bilam, no pudo resistir, amados hermanos, la oferta que le hizo Balac, este rey que era muy jugosa para él, y el honor que le estaba haciendo o dando hacia él en su ciudad, aunque al principio no lo pudo hacer con su propia voluntad, pero sí descubrió una manera que sí lo pudo hacer, lo que estaba en su corazón de hacer caer al pueblo de Israel y recibir lo que se le había prometido a través de ese rey de Balac, a través de un trabajo muy interesante para él, de mucho beneficio para él. Amados hermanos, tal vez hoy tú no te has dado cuenta y estás en una situación como Balac, comprando, ofreciendo, vendiendo a un postor en el cual tiene ciertas características, ciertas habilidades para destruir al prójimo. Tal vez tú eres el postor o tú eres el benefactor de todo esto que va a recibir las prebendas. Es el tiempo que si tú estás pasando una situación como esta, o estás entre un lado y del otro lado, pero siempre estás del lado de la muerte, es un tiempo para hacer teshuvah, rectificación. Estamos a días para recibir el 17 de Tamuz, el ayuno de Tamuz, previo a las 3 semanas de Tish B'Av. Esas 3 semanas que son elocuentemente difíciles, va a ser 3 semanas de prueba, 3 semanas duras,
en las cuales el Eterno va a pasar un proceso en cada ser humano, en cada ciudad, en cada comunidad, que nosotros debemos de prepararnos hoy. Si tú estás en esa circunstancia, amados hermanos, hoy es un tiempo para hacer teshuvá. Siéntate en tu casa, siéntate en tu casa, vence la muerte y vacúnate en contra de la impurificación y purifícate a través de la sangre del Cordero y puedas rectificar todo ese daño que has provocado y has hecho y has dañado y has causado daño en la sociedad, en tu familia, con tu prójimo, en tu trabajo, en la sociedad, etcétera, en tu propia vida, y puedas decir tú hoy: Padre eterno, ayúdame a escuchar tu voz, ayúdame a callar cuando tengo que callar, para que yo pueda corregir todos estos actos. Enséñame, Padre eterno, qué estoy haciendo mal, porque muchas veces mis ojos no ven el mal, pero mis pasos se están apresurando cada vez más a hacer el mal. Padre eterno, ayúdame a embestir, a sacar todo ese destello de maldad que está en mí, Padre eterno, y poderlo vencer con el bien, Padre eterno. Que el Yeser Hará sea vencido con el Yeser Hatov, Padre eterno, y poder controlar y dominar cada instinto, cada parte negativa en mi vida, Padre eterno, y que la luz de Mashiach, la luz de la Torah, ilumine cada paso de mi vida y pueda yo ver y discernir hoy en qué estoy actuando mal. Padre eterno, ayúdame a corregir, que en medio de todo tengo una situación económica, pero no puedo investirla y cubrirla con ámbitos de maldad para dañar a mi prójimo y dañar la palabra del Eterno y transgredir la palabra del Eterno y blasfemar el nombre del Eterno. Ayúdame, Padre eterno, a vencer esas áreas negativas. Que el Santo bendito sea hoy, dándote todas las herramientas, el abanico de información para que nosotros podamos recapacitar y cambiar y revertir una maldición en una bendición. Que el Santo bendito sea hoy te ayude y puedas tener esa virtud para hoy, ahí donde tú estés, tengas esa reflexión y podamos nosotros cambiar esa vieja naturaleza, cambiarla a un nuevo nacimiento. Que el Santo bendito hoy te dé esas herramientas y tú puedas vencer el mal con el bien. Que tú puedas alcanzar esas virtudes y quitar esas virtudes negativas que están predominando y dominando tu vida. Que el Santo bendito sea, te guarde, te bendiga y que puedas encontrar a través de estas dos porciones el día de hoy tu sanidad, el antídoto a toda la negatividad, a todos tus problemas, a todas tus dificultades, a todas tus tribulaciones el día de hoy, y puedas encontrar la sanidad, la restauración, la restitución, el bien, la shalom, la paz en tu hogar, y puedas encontrar la restauración en tu matrimonio, en tu hogar, en tu trabajo, y puedas entender que la luz del Eterno siempre estará allí, cuidándote y protegiéndote como estuvo con el pueblo de Israel. Que el Santo bendito sea te bendiga. Shalom, 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 brajot. Que el Santo bendito sea llene tu aljaba en este Shabbat y puedas encontrar siempre esa bendición toda la semana y puedas encontrar la luz de Hashem en tu hogar. Shalom, shalom, shalom desde la comunidad de Bnei Israel. Un fuerte abrazo a todos los que estuvieron conectados. Que el Santo bendito sea te bendiga hoy y siempre. Amén, de amén.